Fabián Vera, soy de Tucumán, soy papá de Rodrigo, yo tengo 47 años, Rodri tiene 16 años y somos papá e hijo desde hace ya casi 6 años. Nos conocimos con Rodri cuando él tenía 10 añitos, él vivía en un hogar de niños, incluso en Buenos Aires. Yo me inscribí en Tucumán porque la ley de adopción te dice que vos tenés que inscribirte en tu provincia de origen. Eh, Empecé el trámite a la semana que se aprobó matrimonio igualitario, en julio del 2010. Para mí matrimonio igualitario en realidad significó más que lo que era la posibilidad de casarse, digamos, para gays, lesbianas, trans. En mi biografía, en mi historia, significó un poco, bueno, ya están dadas las condiciones para que pueda ser papá legalmente. Siempre quise ser papá, las parejas que tuve no tenían ese proyecto, entonces bueno, ya en 2010 estaba soltero, decidí hacerlo solo. Eh, y bueno, empecé todo el trámite en Tucumán. eh, Fui por lo que me dijeron, el primer hombre gay, el primer hombre en realidad que tocaba las puertas del registro a decir hola, ¿qué tal? Me vengo a inscribir, quiero ser papá. Era como que no se entendía muy bien. Bueno, como yo detecté ese clima que era bastante adverso, esperé una vez que terminé todos los trámites y tenía ya lo que llamamos la carpeta, la aceptación. Esperé durante un año, me di cuenta que todavía no estaban como dadas las condiciones para que un juzgado realmente lo pensara en serio, la posibilidad de vincularme a mí con mis características, digamos, de ser papá, armar una familia, porque todavía estaba ese prejuicio de que la mejor familia es la de papá, mamá. No te lo decían expresamente, pero te lo hacían sentir, digamos. El solo hecho de que te trataran especialmente ya te estaba mostrando de que había como esa especie de jerarquía, digamos, matrimonios heterosexuales, casados por la iglesia, con certificado de esterilidad, ¿viste? O sea, todos viejos paradigmas que por suerte van cambiando. Y decido empezar a abrir un poco las perspectivas porque, bueno, la ley también dice que aquellas provincias que firmaron un convenio con Nación para sumarse al RUA, que es el Registro Único de Adoptantes, mi registro, mi carpeta, podía pasar, digamos, a una base de datos nacional para que cualquier juez o jueza del país pudiera conocer mi disponibilidad adoptiva, se llama, es decir, a que yo estaba dispuesto a ser papá de un niño o niña. Vos tenés que escribir en un formulario muy frío, la verdad, el rango de edad que vos preferís, el sexo que vos preferís, eh, si estarías dispuesto a recibir un niño o niña con discapacidad, un grupo de hermanos. La verdad que yo siempre insisto que esas cosas hay que cambiarlas, uno no puede llenar en un papel eso, mucho menos un formulario autoadministrado. Es decir, estas cosas se conversan, tiene que haber un representante, digamos, del registro de adopción con quien hablar tus expectativas, porque yo en un papel no puedo explicar todo lo que yo en ese momento imaginaba, fantaseaba con. Bueno, la vida me llevó a conocer a un niño de 10 años con discapacidad intelectual que vivía en un hogar en medio de la provincia de Buenos Aires, a 1 hora y media de combi. O sea, yo viajaba 1300 kilómetros a Capital y después no sé cuántos kilómetros a Uribe Larrea, a un hogar de niños con discapacidad intelectual, que muy bien preparado, con 15 profesionales, con todo lo que los chicos o chicas podían necesitar, pero al fin y al cabo una institución. Es una de las experiencias más duras que uno tiene que vivir, conocer esos lugares, sobre todo cuando uno es sensible, digamos, a estas cuestiones de, nada, yo quiero ser papá y un montón de chicos que no tienen familia y nada, es sumar, todo es sumar, todo es sumar. Y la verdad que el juzgado en Buenos Aires trabajó casi, te diría,
con todo lo contrario que yo había vivido en Tucumán. Mientras en Tucumán mi orientación sexual, mi presencia como varón soltero, mis expectativas eran todas raras, era algo que había que estudiar porque era novedoso. Nada, en Buenos Aires vieron mi perfil y dijeron, bueno, si te venís 1300 kilómetros, realmente tenés ganas, te contamos la historia de este niño, tiene estas características, quiere armar una familia, si querés te presentamos, bueno, no habla, tiene alguna cuestión vinculada con algún bloqueo emocional, no sabemos por qué se le hacen los estudios y bueno, da como que hay una discapacidad intelectual, pero nada, habría que ver. Y así es como nos conocimos con Rodri, un 4 de octubre del 2012. Y ese niño que hacía 3 años que estaba institucionalizado y que en el hogar no le conocían la voz, empezó a hablar cuando me conoció. Nos conocimos con Rodri, empezó a hablar de autos, de trenes, de camiones, de las cosas que a él le gustaban. Yo estaba muerto de miedo, yo había llegado ahí porque, bueno, yo estaba buscando la forma de acceder a que el sistema me registre como posible papá. Y hubo una jueza, Marta Pascual, que es la que lo vio a Rodrigo, obviamente yo estaba a cargo del caso de Rodrigo, me vio a mí y dijo, bueno, pueden andar, yo estoy buscando el zapato para el pie para el zapato, y si ustedes encajan, se arma la familia. Y fue así, se armó la familia, Rodrigo me adoptó, el que tenía más decisión y más claridad, que se suponía que era yo, no la tenía. Estaba con mucho miedo de saber cómo llevar adelante yo solo, porque seguramente iba a ser una escuela especial, necesitaba fonoaudióloga, necesitaba psicóloga, volví a Tucumán, averigüé mi obra social, hay una ley de discapacidad que implica que todo lo que el niño o niña con discapacidad necesita, el Estado se tiene que hacer cargo, hay que hacer trámites. Hablé con otras familias y otros papás y mamás con chicos en situaciones similares, y la verdad que me fueron cayendo todos los prejuicios, sobre todo porque cada vez que lo visitaba Rodrigo en el hogar había un paso más, un avance más de Rodri. El brillo de sus ojos cada vez era más fuerte, su manito agarrada a la mía, cada vez que nos despedíamos, que también son etapas muy tremendas, porque vos vas, lo visitas una hora la primera vez, a la segunda vez lo visitas toda una tarde, a la tercera vez lo sacás del hogar y vas a dar una vuelta por el pueblo, a la cuarta vez ya te dan la autorización para que vos lo lleves. Estuvimos así 3 meses, yo visitándolo cada 15 días. Cada despedida era tremenda, porque nada, estábamos en un proceso de conocernos, nos dábamos cuenta que podíamos andar y al mismo tiempo después cada uno volvía a su vida. Que dentro de todo yo volvía al trabajo, volvía a mi rutina, pero yo pensaba en él. Volver a un lugar donde claramente él sentía que no tenía futuro. Pedí permiso al juzgado para llevarlo de vacaciones, digamos, a Tucumán. Y bueno, esas vacaciones se convirtieron ya en quedarse, por supuesto, siguiendo todos los trámites. Tenía que volver otra vez a tribunales periódicamente para que lo vea el abogado del niño, para ver el estado, cómo iba, lo que se llama un acompañamiento en el proceso de adopción. Bueno, el proceso, como casi todos los procesos de adopción, son largos. Llevamos, creo que 3 años con estos viajes y visitas periódicas. Claramente Rodri, cuando volvía otra vez a ese circuito burocrático que es una picadora de carne, se ponía mal, dejaba de hablar, se ponía detrás mío, me agarraba de la cintura. Yo preocupado porque, bueno, la ley te dice que es importante la voz del niño, de la niña en estos procesos. Son los chicos los que tienen que, sobre todo nenes grandes, tienen que dar su consentimiento. Digamos, se trata de su vida básicamente. Y sin embargo el abogado del niño me decía, no, bueno, está hablando, el hecho de que se ponga detrás tuyo, que te agarre la cintura, que tenga miedo a todo esto, significa que está muy bien con vos. Yo apuesto mucho a los cambios culturales, no tanto a las leyes, porque las leyes te dan como el paraguas, te dan el marco, pero de ahí hay que llenarlas. Y yo tuve que de alguna manera también hacer punta en mi laburo, porque en mi laburo estaban acostumbrados a que como yo era el soltero, estaba disponible para todo el mundo, y de repente decirle no, tengo responsabilidad en la casa. El tema
que sí, tengo ya es amiga, digamos, Gaby, que es la niñera, ya no le puedo decir niñera porque el chico está grande, pero que empezó no tan solo a ayudarme en casa, sino a comprender también lo que es la diversidad en toda la familia, digamos, porque no cumple el rol ni de empleada doméstica, ni de niñera, sino realmente de acompañamiento. Bueno, lo que llamamos como la familia ampliada, digamos, que no fue mi familia biológica. O sea, uno estaba acostumbrado a que es la familia biológica, la que la abuela, el hermano, los tíos, los primos, y a veces las historias, eso lo sabemos muchos, los del colectivo LGBT, las primeras historias de marginación y de exclusión las tenemos en nuestras familias biológicas, y fue mi historia, a los 20 años me tuve que ir de casa, y esa familia biológica, con la cual tengo un buen trato, digamos, hoy en día, después de muchos años, empezó también a tener que reconsiderar, digamos, la imagen que tenían de mí una vez que empecé a ser papá. Hoy en día Rodrigo es uno más, digamos, entre sus primos. Creo que logré recuperar algo, el vínculo con mis viejos, que todavía viven, tienen 87 años, porque creo que también a ellos le cambió un poco la mirada de este tipo que se fue de casa, lo vamos a poner así. Me fueron en realidad porque no cumplía con los parámetros, las expectativas de la familia heteronormada, y de repente estaba teniendo un hijo y estaba criando hijos como el resto de los hermanos. En principio seguramente cuando uno piensa no ya la fantasía así lejana, sino proponerse seriamente, en inscribirse a adoptar, lo que nos pasa a todos es tener mucho miedo, nos agarra un miedo tremendo, muchas dudas y sobre todo muchas incertezas, incertidumbres. Y en realidad después de haber pasado mi experiencia con Rodri, donde yo, como todos, tenía muchas fantasías alrededor de mi futuro hijo o hija, que cuando se presenta ya el niño ahí adelante, con todas sus características, con todo su cuerpito, toda su historia, y te toma de la mano, es que ahí te das cuenta realmente que es un camino de a dos. La adopción no es un adulto o dos adultos eh, que proyectan un hijo y que el hijo está formando parte del proyecto. Al contrario, es una cosa de a dos. De hecho, la misma justicia ya lo plantea en términos de que hay un derecho del niño, que es un sujeto de derecho y que él también es el principal involucrado en el sistema. Mi consejo a todos aquellos que estén pensando en la posibilidad de ser papá por adopción, que es centrarse más en el deseo. Si por algo nos estamos poniendo a pensar en ser papás, en hacer un trámite que a veces es medio burocrático, deshumanizado, que no es muy romántico que digamos, porque uno llena papeles para algo tan lindo como es ser papá, que prioricemos nuestro deseo, es porque nuestro deseo nos ha llevado hasta ahí. Y es ese deseo de armar familia el que nos va sosteniendo a lo largo de todas nuestras vidas, porque pensemos también que si no fuese por el deseo, muchos de nosotros no estaríamos dando la pelea en un país donde hace poco recién se nos están garantizando derechos civiles y derechos vinculados con la familia. Es nuestro deseo el que nos ha llevado a dar pelea para matrimonio igualitario, el deseo que nos ha llevado a hacer un montón de luchas que a veces sí son como grandes, pero muchas veces son como pequeñas y cotidianas de enfrentar al mundo porque deseamos ser como queremos ser y deseamos tener una familia que respete nuestra persona, que nos respete a cada uno como somos. Y ahí es donde creo yo que la paternidad, por lo menos mi experiencia, ¿no? Puede competir con esos miedos que van a estar siempre. Y por otro lado, repito, no es una cosa solo del adulto, es mi hijo Rodri el que me tomó de la mano, me sacó de ese juzgado, me hizo pasear, me permitió conocerlo y que en algún punto el deseo de él más el deseo mío es el que permitió que armáramos la familia que tenemos.